Pues a cambiar a esta hora de la mañana completamente de asunto para hablar en profundidad de transparencia en las instituciones, Estíbaliz. Efectivamente, Marta, porque 3 años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de Canarias, por primera vez todos los ayuntamientos de las islas han cumplido con su obligación de rendir cuentas sobre su propia transparencia. Canarias es la primera comunidad autónoma que dispone de un índice oficial de medición de la transparencia que ya abarca a todas sus instituciones públicas y a más de 1/3 de sus más de 300 entidades dependientes. Un asunto que vamos a abordar a continuación con Daniel Cerdán, que es comisionado de Transparencia de Canarias. Señor Cerdán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Y todo esto, señor Cerdán, ha sido posible gracias a una aplicación telemática, T-Canarias, ¿no? Sí, bueno, Canarias, que ha sido la primera comunidad autónoma en crear un índice propio de transparencia, público además, que abarcara a todos los sujetos obligados, ayuntamientos, cabildos, universidades, gobierno, y también a sus en total 345 entidades dependientes. Pues inicialmente pedía los datos y ahora lo que hemos hecho es crear una aplicación informática que corre en nuestra sede electrónica y que no solamente pedimos los datos, sino que de alguna manera pedimos que la gente, cada institución, se autoevalúe y por lo tanto sea consciente de cómo está y por lo tanto tenga más incentivos al apreciarlo ella misma a mejorar cada año. Y lo que los datos de este año demuestran precisamente es que creemos que el hecho de que la gente se vea obligada a reflexionar una vez al año sobre cómo está cumpliendo y además sepa que va a aparecer en un ranking, pues le impulse a mejorar, ¿eh? Y creemos que es lo que demuestran los datos de este año. Claro, y es importante eso que ha dicho desde el comisionado para la transparencia, eso de que lo que no se mide no se mejora, y por eso están empeñados en eso, en ir midiendo cada uno de los ayuntamientos para saber en qué grado de cumplimiento tienen de esta ley. Y además creo que los resultados lo que demuestran, además de eso, es de que la mirada de un evaluador o un analista mejora en sí mismo, como nos ocurre históricamente en el colegio, ¿no? Cuando te mira el profesor, digamos, activas más la atención. Si hay un examen, uno estudia. Te mira la madre o te mira el padre y te porta. Entonces creo que eso está científicamente demostrado, que observar un fenómeno generalmente permite que esa actividad mejore. Bueno, el objetivo por lo pronto es superar ese umbral del 5 de ese aprobado de las instituciones canarias en cuanto a transparencia, señor Cerdán, pero ya el objetivo es seguir dando pasito a pasito y llegar incluso a un sobresaliente si se puede, ¿no? En ese caso, ¿con qué notas se ha encontrado? Bueno, nosotros hasta ahora lo que hemos publicado fundamentalmente eso ha sido los notas de los ayuntamientos, que lo pueden encontrar cada ciudadano, lo puede encontrar en nuestra página web, en el comisionado de transparencia, que es fácilmente hallable, y lo encuentra por islas y por lo tanto lo puede comparar con islas. Y prácticamente en el 2016 los ayuntamientos sacaron una nota media de 3,4 y ya este año, el 2017 mejor, han sacado un 5,8, ¿no? Casi han duplicado su nota, que bueno, que a alguno le puede parecer tal, pero prácticamente el año pasado, para que se haga una idea, pues aprobaron 16 ayuntamientos de 88 y ahora prácticamente han aprobado 42. Y, es decir, creo que progresivamente están mejorando las cosas de una manera notoria, y eso que incluso incrementamos el nivel de exigencia del examen, es decir, no examinamos lo mismo al primer año cuando estaban en primaria de transparencia, cuando estaban empezando, que en el tercer año, que ya se supone que están por lo menos en bachiller, y el año que viene estoy seguro que mejorarán a pesar de que aumente el listón y ya les examinemos con criterios casi de universidad, ¿no? ¿Cuáles son los primeros factores que se evalúan, ya que hablamos de examen de tercero de transparencia? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para luego poner esas notas que se han puesto en el... Pues fundamentalmente la transparencia y esto me da pie a explicar una cosa importante, que la transparencia no solamente depende de las instituciones, sino también de los ciudadanos. Y dirán, ¿por qué? A mí que me cuenten, ¿no? Es que para que le cuenten a uno tiene que preguntar. Claro. Si generalmente no se interesa ni activa, pues la transparencia será una obligación legal que se quedará en la ley. Pero la transparencia tiene dos vertientes, la publicidad activa, que suele llamar, que es lo que se publica en los portales de transparencia y en las web, que es lo que medimos, realmente si están cumpliendo, en el caso de los ayuntamientos, con las más de 160 obligaciones de publicación de contenidos y de actualización permanente. Y la otra parte, que es la que depende también fundamentalmente de los ciudadanos, es que si la gente pregunta y si las instituciones, no solamente ayuntamientos, cabildos,
gobiernos y universidades responde, ¿no? Entonces, el análisis, como todo, hay ayuntamientos que ni siquiera todavía tienen alguna pregunta porque la gente no es consciente de su nuevo poder, digamos, de periodistas, porque la ley de transparencia, siempre me gusta recordarlo, claro, convierte a todos los ciudadanos en periodistas, y a los periodistas les refuerza, que tampoco a veces lo olvidan, porque perfectamente podían acogerse a la ley para preguntar cosas que hasta ahora... Claro, porque en este caso el ciudadano fiscaliza un poco la labor que hace su ayuntamiento, por ejemplo, en este caso, ¿no? Claro, entonces, lo que decía, los índices, fundamentalmente, volviendo a la pregunta, los índices miden el nivel de cumplimiento de las obligaciones que todos tienen de publicar, habitualmente y permanentemente. Lo que es más difícil de medir es en qué medida las administraciones responden, porque no siempre se les pregunta, a nuestro entender, lo suficiente, porque, ya les digo, es el ciudadano el que más puede favorecer la transparencia de las administraciones preguntando. Bueno, de hecho ya hay un caso, una primera sentencia, señor Cerdán, sí, que tiene como protagonista un ayuntamiento del norte de la isla de Tenerife que no respondió a una información que requería un ciudadano, un vecino sí, del municipio, ¿no? Un ciudadano pedía una información urbanística, el comisionado resolvió que, por cierto, las resoluciones son muy... cuando no se le contesta a un ciudadano, el ciudadano fácilmente, a través de nuestras electrónicas, sin moverse de casa, puede recurrir gratuitamente al comisionado para obtener una resolución ejecutiva, a diferencia de, por ejemplo, del tribunal común, que obtiene una recomendación. El comisionado es una resolución ejecutiva y, por lo tanto, si esa resolución no se cumple, por el ayuntamiento en este caso de Santa Úrsula, el ciudadano puede ir y exigir su cumplimiento ante un juez. En este caso fue el ayuntamiento el que no estuvo de acuerdo, quiso no cumplirla, y el juez el que nos dio la razón, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque somos una organización del Parlamento, claro, no directamente nuestras decisiones se revisan por el Tribunal Superior, es el que dio la razón al comisionado y, por lo tanto, obligó al ayuntamiento a entregarlo. En otras ocasiones ha sido quien ha recurrido a los jueces han sido los ciudadanos, exigiendo el cumplimiento, como ocurrió en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, exigiendo el cumplimiento de la resolución, y prácticamente los jueces inmediatamente ordenaron que sí que se entregara al Ayuntamiento de Las Palmas. Claro, en este caso se le ha condenado al Ayuntamiento de Santa Úrsula, y como le iba a preguntar, ¿hay más procesos judiciales abiertos? Sí, hay 4 más, 2 en el Cabildo de Lanzarote. Es decir, estos son resoluciones administrativas, no son recomendaciones, no son cosas baladí, sino que son resoluciones administrativas y, por lo tanto, recurribles ante los jueces como cualquier otra decisión administrativa, ¿no? Claro, estamos hablando de ese ayuntamiento tinerfeño, pero por ese problema que ha tenido, pero luego hay que hablar en positivo de otro tinerfeño, en particular el del Sausal, sí, que es el municipio más transparente de Canarias, con un 9,74. Este se ha aprobado la verdad es que con buena una de las nota. cosas, hay un listado importante, ¿no? Una de las cosas que ha demostrado la transparencia y ha desmentido es que no solamente es una cosa que pueden hacer bien los ayuntamientos grandes, sino que los ayuntamientos muy pequeños, como el que acaba de citar, que es el número 1, no solamente en Tenerife, sino en Gran Canaria, si se organizan bien, no hace falta, no es tan caro, no es tan complicado mantener un buen portal de transparencia, sino que hace falta a veces actitud y un poco de organización para ir cada vez que tiene uno la información subirla a la web, ¿no? Bueno, pues esta es la labor que está desempeñando en los últimos años. Estamos hablando de la institución más joven y más pequeña de Canarias. Y sí, Daniel Cerdán, ha sido un placer que una vez más nos acompañe aquí en Buenos Días Canarias. Muy bien, hasta la próxima. Buenos días. Gracias a ustedes.